Esta es la práctica número 17 de neumática titulada Automatización parcial para una rectificadora de interiores. La descripción del problema nos menciona que se utiliza un cilindro, en este caso el Y, para rectificar el interior de unos anillos de rodadura torneados, y que una vez acabados son expulsados por un segundo cilindro, en este caso el Z. El tiempo que tarda el pistón del cilindro Y en su posición final es de aproximadamente 2 segundos. A continuación les voy a presentar la solución al problema. La válvula A activa el funcionamiento de nuestro sistema. Lo voy a hacer nuevamente. Bueno, también es importante mencionar que este sistema cuenta con un paro de emergencia, un paro prioritario y además cuenta con un paro de pánico. El funcionamiento del sistema es el siguiente. Cuando nosotros activamos la válvula A, permitirá el flujo de aire por la válvula A1 y por el pilotaje izquierdo de la válvula de control 1. El pistón del cilindro Y empezará a avanzar siempre y cuando la válvula B detecte que el pistón se encuentre en su posición inicial. Una vez que el pistón del cilindro Y empiece a avanzar y se encuentre totalmente extendido, la válvula C detectará esa posición y empezará a llenar el depósito de la válvula D. Una vez que su depósito se encuentre totalmente lleno, permitirá el flujo de aire por la válvula P3 y por dos direcciones, en el pilotaje izquierdo de H y en el pilotaje derecho de la válvula de control 1. H es utilizada para que el sistema pueda reconocer y sepa que el pistón del cilindro Y haya salido una vez. Entonces, el pistón del cilindro Z empezará a avanzar siempre y cuando se cumplan las tres condiciones: que en la válvula H se haya conmutado anteriormente y que la válvula G detecte que el pistón del cilindro Y se encuentre en su posición inicial. Y por último, que la válvula E detecte que el pistón del cilindro Z se encuentre en su posición inicial. Solo cumpliendo esas tres condiciones, el pistón del cilindro Z empezará a avanzar mediante el pilotaje izquierdo de la válvula de control 2. Cuando el pistón del cilindro Z se encuentre totalmente extendido, la válvula F detectará esa posición, permitirá el flujo de aire por la OR 9 y por último al pilotaje derecho de la válvula de control 2, haciendo que el pistón regrese. Utilizamos las válvulas A1, A2 y A3 para bloquear el funcionamiento de la válvula A2, debido a que si este se mantiene presionado, el funcionamiento del sistema neumático funcionará de una manera incorrecta. Así que una vez que nosotros activamos la válvula A2, se activará el pilotaje derecho de A1, haciendo que el flujo de aire se bloquee, y por más veces que se presione o se mantenga presionado, no permitirá el flujo de aire en el pilotaje izquierdo de la válvula de control 1. El pilotaje de la válvula de la pilotaje izquierdo se activará nuevamente en A1 siempre y cuando la válvula A2 detecte que el pistón del cilindro Z se encuentre totalmente extendido. Solo así empezará a llenar el depósito de la válvula A3, y cuando se llene completamente permitirá el flujo de aire el pilotaje izquierdo de la válvula A2, reiniciando esta válvula, y también pasará el aire en el pilotaje izquierdo de A1, haciendo que nuevamente se permita el flujo de aire por la válvula de control 1. Ahora les voy a mostrar cómo se bloquea la válvula A. La puedes activar solo una vez, pero por más que la presiones varias veces, el sistema no podrá reconocer la válvula A hasta que se termine todo el ciclo. La válvula A podrá funcionar hasta que pase un determinado tiempo. Puedes mantenerla presionada y no pasará nada, hasta que se reinicie.
También se me olvidó mencionarles que cuando el pistón del cilindro Z empieza a regresar, esto sucede mediante la válvula F, como lo había mencionado anteriormente. Había dicho que se activa el pilotaje derecho de la válvula de control 2, pero también se me olvidó mencionarles que se activa el pilotaje derecho de la válvula H, reiniciando esta válvula en sí. Ahora les voy a presentar el funcionamiento de nuestro paro de emergencia. El paro de emergencia tiene el funcionamiento de detener todo el sistema neumático sin importar cómo se encuentre. Cuando yo activo el paro de emergencia, se bloquearán las vías de escape y las vías de alimentación mediante las válvulas E1, E2, E3 y E4 mediante el pilotaje izquierdo. Para que el sistema pueda funcionar nuevamente, tengo que desactivar el paro de emergencia y activar la válvula reset. Les voy a presentar una demostración. Voy a activar la válvula A y activaré el paro de emergencia. Como podemos ver, todo el sistema se detiene y para reiniciarlo nuevamente tengo que desactivar el paro de emergencia y activar la válvula reset. Ahora les voy a presentar nuestro paro prioritario. La función que tiene el paro prioritario es de detener todo el sistema neumático y reiniciarlo y llevarlo al primer estado, a su estado inicial. Cuando yo activo el paro prioritario pasan dos cosas. Primero, permitirá el flujo de aire por la válvula OR3, OR2 y por último al pilotaje derecho de la válvula de control paro de emergencia, activando el paro de emergencia. Segundo, permitirá el flujo de aire por el pilotaje izquierdo de P1. Este lo conmutará y permitirá el flujo de aire en otras dos direcciones. En la primera es en P2, permitiendo llenar el almacenamiento interno de la válvula P2. Cuando este se llene, desactivará el pilotaje derecho de la válvula P3. También el aire pasará por otras dos direcciones. Primero, el aire pasará por la válvula OR8 y por último en el pilotaje derecho de la H, haciendo que esta válvula se reinicie, y también pasará por la válvula OR9 y por el pilotaje derecho de la válvula de control 2 y mismamente pasará por la válvula OR6 y activando el pilotaje derecho de la válvula de control 1. Además, el aire pasará por el pilotaje izquierdo de la válvula de control paro de emergencia mediante la válvula OR1. Voy a presentarle una demostración. Voy a activar la válvula A y activaré el paro prioritario. Vemos cómo todo el sistema se detiene y cuando yo lo desactive, el sistema se reinicia y lo llevará a su estado inicial. Voy a hacer otra demostración. Vemos como el pistón del cilindro Z se encuentra totalmente extendido y cuando yo active el paro prioritario, regresará a su estado inicial. Ahora les voy a presentar el funcionamiento de nuestro paro de pánico. El paro de pánico actúa como un paro de emergencia. Cuando el sistema detecte que existe algún error o algún mal funcionamiento, el sistema activará el paro de emergencia y se desactivará cuando activemos la válvula reset. Por ejemplo, nuestro primer paro de pánico se activa cuando la válvula B y C son conmutadas al mismo tiempo, debido a que estas son utilizadas para detectar que el pistón del cilindro Y se encuentre a inicio y a final de carrera. Entonces, si yo conmuto la válvula B y la válvula C, se activa el paro de emergencia. Como podemos ver, se activó y para que el sistema pueda funcionar nuevamente tengo que activar la válvula reset. Nuestro segundo paro de emergencia es similar al primero, pero es con respecto al cilindro Z. Cuando se conmutan las válvulas E y F, que son las encargadas de detectar la posición del pistón del cilindro Z, y estas son conmutadas al mismo tiempo, significa que hay un error, por lo cual debe entrar en paro de pánico.
La válvula E ya se encuentra conmutada, por lo cual yo voy a conmutar la válvula F. Podemos ver cómo se activa el paro de emergencia y tendré que desactivarlo mediante la válvula reset. Y por último, nuestro tercer paro de pánico se activa cuando las válvulas C y F se conmutan al mismo tiempo, debido a que estas son encargadas para detectar que el pistón del cilindro Y del pistón del cilindro Z se encuentren totalmente extendidos. Esta es una condición en la cual el sistema no debe de funcionar y por ende se tiene que activar el paro de pánico. Voy a desactivar las válvulas B, las válvulas E y voy a conmutar las válvulas F y las válvulas C. Como podemos ver, se activa nuestro paro de pánico. Para desactivarlo tengo que presionar la válvula reset. Ahora les voy a presentar el diagrama de estado. Voy a activar el sistema para que se pueda generar. Como podemos ver en el diagrama de estado, cuando nosotros activamos la válvula A, el pistón del cilindro Y empieza a avanzar. La válvula B se desconmuta debido a que es la encargada de detectar la posición inicial del pistón del cilindro Y. Cuando este se encuentra totalmente extendido, vemos que se conmuta la válvula C, que es la encargada de detectar esa posición. El pistón del cilindro Y se encuentra totalmente extendido aproximadamente 2 segundos y cuando regresa a su posición inicial podemos ver como la válvula C se desconmuta y nuevamente la válvula B se conmuta. Vemos como el pistón del cilindro Z empieza a avanzar. La válvula E, que es la encargada de detectar la posición inicial, vemos que se desconmuta y cuando se encuentra totalmente extendida vemos que se conmuta la válvula F. Una vez que el pistón del cilindro Z regresa a su posición inicial, vemos como nuevamente la válvula E se conmuta y la válvula F se desconmuta. Como podemos ver, la válvula G tiene el mismo comportamiento que la válvula B, debido a que es la encargada de detectar la posición inicial del pistón del cilindro Y. Y por último tenemos la válvula H. La válvula H se conmuta cuando hayan pasado los 2 segundos del pistón del cilindro Y en su posición final. Solo ahí se conmuta la válvula H. Estas son todas las variables importantes que se utilizaron para el funcionamiento del sistema. Gracias por ver el video.